no entramos nosotros, no deberíamos de entrar nosotros, ¿verdad? Hay otros hijos, ¿verdad? Otras categorías donde les va dando niveles. Dentro de esos hijos están los hijos de la promesa. Y los hijos de la promesa son los hijos de Abraham. Cuando nosotros hablamos de hijos, usted sabe que no es lo mismo decir él es hijo del presidente municipal a decir él es un descendiente del presidente municipal. ¿Usted ve alguna diferencia entre un hijo y un descendiente? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Yo esperando a que me la diga, ¿verdad? ¿No? Que un hijo es un descendiente directo, ¿verdad? Es un hijo. Pero un descendiente puede haber ya mezclado su genética con otra gente, ¿verdad? Tal vez con otras razas. Y entonces ya, aunque es descendiente de Mengano, ya no trae las características exactas como las tendría un hijo, ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero de repente le dicen a uno, ¿verdad? Es que tu abuelito, bueno, a mí no me lo dijeron, pero tal vez algunos de ustedes sí, ¿verdad? Por ejemplo, a mis hijos sí les podrían haber dicho, es que tu abuelito tenía los ojos celestes. Y entonces, yo no los saqué, ¿verdad? Yo no los saqué otras cosas, pero no los ojos, ¿verdad? Y así, entonces le van diciendo a uno características que tenía el padre, pero que en la descendencia a veces se pierden. Estamos hablando de la genética, ¿verdad? Pero cuando hablamos en lo espiritual, hay gente que sí es descendiente de Abraham, aún en raza, como podría ser un judío o un israelita, pero y nosotros ya no. Pero la Biblia a nosotros nos llama como hijos de Abraham, porque quiere decir que algo hay espiritualmente que Dios sí quiere que nosotros tengamos de parte de Abraham. Y entonces, cuando nosotros vemos, si quieren nos vamos aquí a Juan 8:39, y entonces aquí los fariseos están discutiendo con el Señor Jesús, ¿verdad? Que era lo que continuamente les gustaba hacer, ¿verdad? Como según ellos hacerle preguntas capciosas y ponerlo en problemas según ellos, ¿verdad? Y siempre salían ellos como el perro, ¿verdad? Con la cola entre las patas, porque el Señor Jesús sabía cómo contestarles, pero él era el mero, ¿verdad? Ellos no habían entendido con quién estaban metiéndose. Y entonces dice aquí en la palabra, ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Y Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Me impresiona porque luego unos versos abajo, unos versículos abajo, dice, de repente les dice, ¿verdad? Pero vosotros sois como vuestro padre, el diablo. De una vez, ¿verdad? Así con delicadeza se los dijo, ¿verdad? Son hijos del diablo. Así, por eso es que las cosas que hace el diablo ustedes las hacen. Y por eso es que no pueden recibirme la palabra, porque ustedes no están en verdad, porque el diablo es padre de mentira. Y entonces vemos cómo ahí lo que hace el Señor es que dice, sí, ustedes vienen de un linaje, como diríamos con los perritos, ¿verdad? Ustedes tienen pedigrí, traen que son pura raza, ¿verdad? Ustedes traen todo, o sea, podríamos mencionar tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, tu bisabuelo, decía la Chilindrina, ¿verdad? Y todos los demás para arriba, y nos vamos a topar en algún momento con Abraham, es cierto, pero no son hijos de Abraham, porque no hacen las obras que hizo Abraham. Y entonces ahí tenemos que abrir nuestros ojitos y entonces ver qué fue lo que hizo Abraham. ¿Cuáles son esas obras que son las que nosotros deberíamos de estar haciendo para poder ser llamados hijos de Abraham? Y entonces me iba yo aquí, este fue el único dibujo donde encontré que Dios está hablando con Abraham, ¿verdad? Se supone, porque todos los demás solo lo ponen así como con una luz, ¿verdad? Y yo siempre le he dicho, yo cada vez que hablo de Abraham y de Moisés, yo entiendo que ellos lo vieron al Señor, o sea, ellos estaban delante de la presencia de Dios. Entonces no era una luz que les enceguecía y oían una voz, no, lo de ellos era que ellos podían verlo cara a cara. Entonces, cada vez que busco un dibujo trato de que sea lo más parecido, ¿verdad? Y ya vi que me peleo con algunos dibujantes porque no lo hacen, pero ahí sale, ¿verdad? Que el Señor le está mostrando y dice, esto está en Génesis 12, del 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra,
de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces ahí vemos cómo el Señor se le aparece y le empieza a hablar de una manera tan sobrenatural, porque él sabía que este hombre iba a ser clave, ¿verdad?, para su plan. Y aunque este no tenía a él no le enseñaron cómo buscar a Dios, a él no traía como traemos nosotros la mayoría, ¿verdad? Tuvimos gente que, bendito Dios, nuestros papás, pues en lo que ellos podían y entendían, nos guiaban, ¿verdad? Y nos guardaban y nos llevaban a la iglesia, ¿verdad? Y todo. Con él no fue así. Él tuvo que tener una experiencia así, porque lo que él iba a hacer era salir de un lugar donde todos estaban completamente perdidos, ¿verdad? Y a él le dan la noción de lo que Dios quería hacer. Y entonces vamos a ver cuáles son algunas porque son varias. Entonces yo traté de buscar las que más se nos adecuaran, ¿verdad? Como jovencitos. Entonces estas son algunas de las obras de Abraham. Si usted busca en la palabra, se vaya a Génesis 9, 10, 11, 12, hasta el 20 creo yo, hasta el 20 creo yo, que es donde muere Abraham. Usted ahí encuentra todo lo que él hizo. Inclusive usted puede empezar a ver, hizo esto, ¿y esto qué querrá decir, verdad? Y empezar a buscar ahí y que el Señor le muestre qué es lo que Abraham hizo y por qué le fue tomado como una obra que nosotros deberíamos de hacer también. Entonces la primera es que se casó con su hermana. Uy, dicen ustedes, guácala, dijeron, con mi hermana. Uy, no, y las hermanas también, ¿verdad? Pero es obvio que no está hablando de una hermana en la carne, ¿verdad? Está hablando de una hermana espiritual. Aunque con él explica, ¿verdad? Cuando él explica su relación con su hermana, dice, es hija de mi padre, pero no de mi madre. En ese tiempo la genética era otro asunto y también la ley, ¿verdad? Entonces se les permitía y era la manera en que ellos mantenían, pues hasta cierto punto, una genética pura, ¿verdad? Y entonces dice, yo le agregaba aquí, dice, no buscó en otro lugar que no fuera de sus mismas costumbres. No quiere decir que usted no se pueda casar con un coreano. Aleluya, dicen algunas, gloria a Dios, no, con una coreana, no, porque es obvio que ellos si no comparten nuestras costumbres. Yo estaba viendo un video ahí de lo que comen y todo, y yo dije, guácala, ¿verdad? Con el perdón de los coreanos, ¿verdad? Pues dije, y solo con ver, porque hasta se ve como insípida la comida, pero de plano que no está insípida, ¿verdad? Pero se ve así como a nosotros todo le echamos salsa, pico de gallo, habanero, todo lo que tenga color, ¿verdad? En cambio, no, su arroz bien blanco y así todo. Y dije, bueno, tendrán su valor los que se casen con alguien que es de otro continente, porque sinceramente qué difícil es compartir esas costumbres. Pero obvio que no está hablando de las costumbres esas, sino que estamos hablando de las costumbres espirituales. Todos entendemos y percibimos a Dios de una manera distinta, ¿verdad? Y siendo hermanos en Cristo, aún dentro de una misma congregación, de repente platica uno con alguien y ese hermano solo es visiones, ¿verdad? Ay, es que yo vi, y es que yo sentí, y que no sé qué, y entonces usted así, qué bueno, mira, vamos al cine. No, yo al cine no voy. Yo me topé con alguien así, ¿no? Y no es que le esté haciendo burla, porque sí era una persona bien espiritual, pero él había tenido una experiencia y él había dicho, yo al cine no voy porque yo sentí lo contaminados que están en esos lugares, yo no voy. Pero ese es su rema, esa es la forma en que él percibe las cosas. Imagínense que se case con una que es sinóloga, cinematográfica, cosa dirá, una que es aficionada a las películas, que no se pierde un estreno. ¿Cómo le van a hacer ahí? ¿Verdad? Entonces hay cosas que dentro de la forma de ser de las personas deberíamos de ver. Primero, que ser hermana en Cristo, eso lo hemos hablado, ¿verdad? Cada vez que hablamos de amistad, compromiso y matrimonio, pero no me canso de decirlo, decía Pablo, ¿verdad? Porque para ustedes es seguro, pero vamos otra vez, tiene que ser hermana en Cristo, tiene que ser hermano en Cristo,
tienen que ser hijos del mismo papá, porque si no es Dios su papá, ¿quién es su papá entonces? ¿Qué le dijo el Señor a los fariseos? Hijos del diablo, ajá. No son hijos de Abraham porque son hijos del diablo. O sea, o es hijo de Dios o es hijo del diablo. Pero no pueden andar con alguien, y menos si ese alguien le gusta ratos estar aquí y ratos estar allá, porque en algún momento eso va a desestabilizarte por completo. Y en vez de ser una bendición, se va a convertir en un gran estorbo. Y eso se vuelve una carga. Ya después, eso lo van a ver ustedes después, ya cuando les toque ministrar, ¿verdad? Van a ver gente que se casó así y que llegan y de verdad viven de años, un tormento de años, porque se casaron con alguien que no compartía lo mismo, aunque fuera la misma iglesia. Y entonces yo le ponía aquí, porque esto lo dijo el apóstol Sergio, mientras estaba él dando, porque él da estos temas, y no me recuerdo cómo se llama el tema, pero se los voy a buscar. Él decía aquí, ¿verdad? El que alguien se case con un inconverso o que no comparta lo mismo no quiere decir que no sea salvo o que no sea un buen cristiano, pero no está en la categoría de hijo de Abraham, porque una de las obras que tenía que hacer era casarse con su hermana, casarse con uno de la misma casa, ¿verdad? No, yo no le estoy diciendo usted hay que casar con alguien de aquí, ¿verdad? De aquí se tiene que casar. Bueno, pues no es eso. Le estoy diciendo a alguien que sea ¿cómo se dice? Aún en su formación, ¿verdad? Que comparta lo mismo que usted, para que no sea usted de los que yo quiero ir a evangelizar a la montaña, yo quiero hacer tal cosa y le diga, ay no, yo no me meto a una montaña, ¿qué te pasa? Estas mis botitas me costaron no sé cuánto. Pues tiene razón, ¿verdad? Los dos tienen razón, lo único que tienen un punto de vista diferente, ¿verdad? De ver la misma situación. Y entonces en esas cosas es en las que nosotros hablamos, ¿verdad? Tiene que ser de la misma familia. Ahora veamos otra. Génesis 12:5. Se lo voy a leer primero. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron de ahí para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. ¿Cuál es otra obra de Abraham? Terminar lo que inicia. Yo no sé si usted es de los que termina lo que inicia, ¿verdad? Voy a sacar un curso de globoflexia para decoración. No pudo ni inflar el primer globo y ya se desesperó, ya se salió. Ya tenía pagado todo el curso, pero se desesperó y se salió. Y entonces aquí, yo no sé si usted conoce esa palabra, procrastinación. ¿La ha escuchado? Es justamente eso. Si usted ve ahí la figura, ¿verdad? Está el muchacho, tiene un montón de tareas, le están llegando notificaciones de todo lo que tiene que hacer, pero él está sentado pasando el tiempo viendo su teléfono. Y no es porque sepa que es más importante lo que está viendo en el teléfono, es porque adquirió un mal hábito. Y eso se da mucho dentro de los jóvenes, bueno, dentro de todos, pero como estamos hablando con los jóvenes, ¿verdad? Dentro de los jóvenes, ¿verdad? Es más común que se les pasa el tiempo. Por ejemplo, ¿por qué hay jóvenes que se duermen muy tarde? Porque adquirieron la mala costumbre de estar en el teléfono por horas. Y es que yo no sé si a usted le ha pasado, porque a mí sí me ha pasado. Yo entro, plan, ay mi hermana, y empiezo, y de repente me metí al Facebook porque me llegó otra notificación y me ponen los reels, ¿verdad? Y empiezo a ver reels. 1 hora, pero si yo solo iba a ver tal cosa, se me quemó la rosca, o no sé, ¿verdad? Y entonces, ay Dios, porque se le pasa a uno el tiempo. Están hechos para eso, esas aplicaciones, Instagram y todo lo que usted quiera. Aún nos reíamos, ¿verdad? Porque aún Pinterest, está uno viendo Pinterest y estás viendo buenas ideas y de repente resultas viendo cómo hacer crema de cuello de tortuga herida para que se le quiten las arrugas a las señoras, ¿verdad? Y uno dice, ¿y a cuenta que me metí aquí si empecé viendo una cosa y terminé viendo otra? Porque están hechos para engancharte y entonces te enganchan y te hacen perder tiempo. ¿Qué hay que hacer entonces? No perder tiempo.
Si nosotros vamos a ser llamados hijos de Abraham, tenemos que saber que lo que empezamos lo vamos a terminar. Yo platicaba con alguien y pues me hacía una pregunta y me pareció curiosa, ¿verdad? Que me decía, ¿cómo sería tu vida ideal? O sea, plantéame un día de tu vida ideal. Entonces yo, no sé, le dije, a ver, decime tú, ¿verdad? Porque no, dame ideas. Entonces empezó, pues yo me levantaría no sé qué hora de la mañana y haría ejercicio, luego comería rete sano, me tomaría un batido de todas las verduras que encuentren en la frutería y luego tal cosa y no sé qué, y luego ya para las 3 de la tarde estar desocupado, entonces ya me iría a tal cosa y entonces me asaltó la pregunta, ¿verdad? Le digo, ¿y por qué no lo haces? Y se empieza a reír, porque eso solo está en mi imaginación, ¿verdad? De ahí no ha pasado. Yo sé que eso debería ser y que me iría re bien si yo hiciera eso, pero sinceramente no puedo, porque tengo un mal hábito que me ha dominado y es que dejo pasar el tiempo. O te ocupas de cosas que no son importantes y dejas lo importante para de último. Cuando ya se te está cayendo todo, ¿verdad? Ay, si yo tenía que hacer esta tarea, ¿verdad? Cuando están en la escuela les pasa mucho. Se les vuelve la cartulina eterna, ¿verdad? Porque nunca llevan la cartulina a tiempo. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero con mis hijos ya íbamos llegando al colegio. Mami, dejé la cartulina yo. Y ahí sí nos cerraban a tiempo, ¿verdad? Ya llegó usted 5 minutos más tarde, lástima, se regresan a su casa. Y ay, Dios mío, pero es porque se pusieron a jugar, se distrajeron en algo y se les olvidó que la cartulina que estaba a la par de la puerta se la tenían que pasar llevando, ¿verdad? Porque nos pasa, o sea, a todos nos pasa. Pero cuando hablamos de terminar lo que iniciamos, inclusive puede ser hasta una carrera universitaria, ¿verdad? Decir, no, yo voy a empezar esta carrera. Y es que miren, pues en la mente de todos, cuando el pastor preguntaba el viernes, ayer, ¿verdad? En la mente de alguna mamá, por ejemplo, así como se imaginó usted tener hijos, ¿fue en la realidad? Jamás. Nadie le puede plantear a uno cómo es en realidad tener un hijo. Es una cosa también extraordinaria, porque es obvio que es algo que es extraordinario. Ya que está y los mira, y de verdad, como dice la palabra, hasta se le olvida a uno lo que pasó ahí con dolor y que tal vez hasta las pincharon o les tuvieron que hacer cesárea, no sé, porque hay mamás que sí la sufren, pero ya cuando uno los ve, como que algo pasó. O sea, tiene que haber algo que lo marca como algo extraordinario, ¿verdad? Pero cada vez que usted piensa, ¿verdad? Íbamos a ver una universidad y de repente nos ponen un video de cómo es estudiar medicina. Y entonces empiezan a sacar cómo es en cada año, ¿verdad? Y que a veces se va a desesperar y que a veces va a sentir, porque uno se imagina, ay, si yo quiero ser, de niña, ¿verdad? La niña de 5 años, yo quiero ser doctora, y se imagina a la doctora Juguetes, ¿verdad? Ya con su batita, la cosita así, pero ya con bata y su estetoscopio, porque en la mente de uno las cosas caminan de otra manera, pero cuando a uno le toca la realidad, eso se necesita valor. Yo se los digo a los muchachos que están aquí, están estudiando y de repente les toca estudiar y trabajar y están ahí malmatándose. Les digo yo, sí, eso es bien duro. Yo te entiendo, eso es bien, bien fuerte. Pero eso marca la diferencia entre que ya no sos un niño, ahora ya estás viviendo como adulto. Y la forma en que tú afrontes esa época te va a marcar para toda la vida. Porque esta es la época en la que tú tienes una fuerza. Yo les cuento a mis hijos, yo me iba a la iglesia, nos acostábamos retarde porque primero íbamos a dejar a todos los muchachos y luego de último ya me iban dejando a mí, ¿verdad? Y al otro día me levantaba a trabajar, luego me iba a estudiar y luego me volví a ir a la iglesia. Por fin que esa era mi vida. Y le decía yo, y había noches que yo llegaba y hacía, me levantaba como que sin nada y yo seguía. Dígame que haga eso una noche ahora, no puedo. Al día siguiente yo estoy que siento que la migraña me está desarmando la cabeza. Se me sube la presión, se me baja el azúcar, no sé qué. Me pasa de todo porque es obvio que yo ya no tengo la fuerza, ¿verdad? Pero ustedes ahorita tienen la fuerza. ¿Para qué es esa fuerza? Para que ustedes no dejen a medias lo que pueden empezar. Si ustedes pueden empezar a pensar en grande y decir, yo quiero tal cosa, yo quiero tal otra, sí, está bueno que lo piensen, pero que no se quede solo en pensar. Que empecemos a averiguar, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo será si yo estudio, qué?
para astronauta, ¿verdad? ¿Qué me tendrán que poner a hacer junto con el mono aquel que sacan en las caricaturas, ¿verdad? Que le tienen que dar no sé cuántas vueltas en una centrífuga para que aguante las fuerzas G, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que averiguar antes de ir a ver a dónde estudia eso, ¿verdad? Inclusive fíjense que por lo mismo del proceso en el que estamos empezamos a averiguar, y ustedes tienen una ventaja que se les dan becas. Muchos países dan becas muy buenas para estudiar muchas cosas. Y entonces, pero uno a veces no averigua. Yo decía, ay Dios, tan lenta, yo no sabía que en mi tiempo daban becas, ¿verdad? De haber sabido yo tal vez, aunque sea, hubiera optado, ¿verdad? Me hubiera ido a tocar la puerta a ver si alguien me abría, pero nunca lo hice. Ahora ustedes pues tienen internet, ¿verdad? Y si ustedes están interesados en algo, ya averigüen, propónganselo, pero cúmplanlo. Yo ya no les puse aquí esa foto, porque había una foto de 6 consejos para no procrastinar, para no dejar para después lo que te urge hacer ahorita, ¿verdad? Y una de esas era, decía, no te distraigas, no sobrecargues tu agenda, o sea, no te inventes que vas a poder con 20,000 cosas en un día, porque no vas a poder. Hay que ser realista, no hay que decirle sí a todo, ¿verdad? Miren, hoy jóvenes, después evangelismo, después vamos a comer hamburguesas, después no sé qué, no, usted, o sea, sí, qué bueno, ¿verdad? Pero eso no va a ser de todos los días, porque tú también tienes cosas que hacer, ¿verdad? Entonces va a llegar un punto en el que tú tienes que saber equilibrar las cosas, ¿verdad? Y entonces todo eso, el poder uno tener su mente clara, y si no, pues ahí lo buscan ustedes, solo buscan consejos para no procrastinar, para no dejar para después lo que tengo que hacer hoy. Y ahí le va a salir una serie de consejos que usted puede aplicar, depende qué es lo que usted pueda hacer o no, ¿verdad? Y entonces, esta es una de las cosas que ustedes tienen que saber, terminar lo que iniciaron. No solo que quede en la mente. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo de repente me entra un mensaje y digo, ay, sí, ahorita le contesto, sí. Y le contesto en mi mente. Digo, ay, sí, le voy a decir qué tal cosa. Y no, como a las 3 horas alguien, ¿verdad? Bueno, hermana, disculpe, no me contestó, ¿verdad? Y yo, ay, qué pena. Y entonces ya le contesto, porque hay cosas que no hacemos en el instante que deberíamos de hacer. Y que si las haríamos en el instante tendríamos menos atareada nuestra agenda y tendríamos más chance de hacer las cosas con calma. Pero el no saberse organizar yo creo que es el problema de todos. Entonces le voy a poner aquí otro consejito. No es consejito, es otra obra de Abraham. Y entonces yo aquí le copié las veces que aparece, como usted ve ahí está marcado Lot. Porque usted sabe que Lot no era hijo de Abraham, era su sobrino. Pero cada vez que menciona, le voy a leer el primero, dice, y entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Hasta ahí estaba bonito. Se fue así como Dios le dijo, así había hecho las cosas. Y Lot fue con él. ¿A qué hora se le prendió Lot? No sé, pero ahí ya Lot ya iba con él. Y luego dice en la otra, y tomó Abraham a Sarai su mujer y a su sobrino Lot. O sea, su esposa pues sí, pero llevaba a su sobrino Lot. Y luego en Génesis 13:1 vuelve a decir, y subió pues Abraham de Egipto al Negev, y él y su mujer con todo lo que poseía, y con él Lot. Otra vez iba Lot, hacía mal tercio ese Lot. Y también Lot en el 13:5, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. O sea, él jaló de la bendición de Abraham, anduvo con Abraham de arriba para abajo. Y eso hubiera estado magnífico si él hubiera aprendido cómo era que Abraham obtenía lo que obtenía. Pero en el 13:7 dice, hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Entonces, ¿qué pasó aquí? No le puse el verso, hay un verso que dice, y cuando se separó Abraham de Lot, Dios le volvió a hablar. O sea que Dios le había dejado de hablar. Y cuando él se separa de Lot, Dios le vuelve a hablar. ¿A qué le estoy diciendo con todo esto? ¿Por qué le estamos echando tierra al pobre Lot? Porque Lot ya era otro hogar, ya era él era parte. Dios tenía un trato con Abraham. Dios tiene un trato contigo. Y a veces estamos con alguien, haciendo dupla con alguien que no está en el mismo sentir que nosotros.
En el caso de ustedes se los voy a poner así. A veces hay amistades que son amistades de años, crecieron en el kinder juntos, compartieron la misma, ¿cómo se dice? ¿Donde toma lechita? El mismo biberón, ¿verdad? Desde que estaban chiquitos, tomaba un poquito y le daba al otro. Ay, se hicieron carnales, cuates, compadres, compinches, ¿qué más? Panas, acá se hicieron panas, eran inseparables, ¿verdad? Y usted puede contar miles de aventuras que tuvo con ese pana. Pero cuando nosotros venimos a ver quién es ese pana, resulta que para usted es Lot. Y le voy a leer aquí algunas cosas. Dice, aunque fuera un familiar, no era una compañía que viera las cosas igual que él, igual que Abraham. Se separaron por problemas entre el ganado de ambos, o sea, problemas de carne. Ya tenían tanta carne que empezaron a tener problemas entre ellos. Lot compara esa tierra entonces le voy a leer la historia por si usted no se la sabe. Entonces empiezan a pelearse los pastores, y si usted ve ahí en el dibujo atrás están los pastores peleándose, están las ovejitas y Lot y Abraham hablando. Y entonces llega Abraham y le dice, mira que no haya contienda entre tú y yo a causa de esto. Mejor separémonos. Ahora yo le pregunto una cosa. ¿Está usted en un país que no conoce y va con una persona que el Señor la bendice tanto que hasta usted lo bendice? Y usted ha aprendido cómo hace negocios él y usted aprendió a hacerlos y así. Y entonces empiezan a tener problemas de negocios porque ya sus tiendas ya quedan muy cerca, ¿verdad? Palenque es muy chiquito y entonces ahora las tiendas les quedan muy cerca a los dos. Y entonces él le dice, ¿sabes qué? Separémonos. Yo agarro para no, allá está Ocosingo y allá está Tabasco. Si tú agarras para un lado, yo me voy para el otro. Dime, yo no sé qué pensaría usted. Pero si yo hubiera sido Lot, yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Si se están peleando, pues matemos a las ovejas, llegamos pachanga, ¿verdad? Comamos todos, pero yo no me separo de ti. Sí, ya vi cómo me va de bien contigo. Contigo no me hace falta nada. Pero este no lo vio así. Y entonces le dice Lot, pues dime tú qué quieres hacer. Le dice, separémonos, no estemos peleando por esto. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y él bien listo se volteó y vio que este lado estaba verde. Pero lo que no sabía él que este lado estaba Sodoma y Gomorra. Y donde lo ve así verde, exuberante, lo compara con el paraíso. O sea, hasta dónde llegaba su mente que comparó algo espiritual con algo carnal. Abraham andaba con alguien que veía las cosas de forma carnal, que no diferenciaba qué era espiritual y qué era una bendición carnal. ¿Verdad? Lo que hemos hablado de que usted pasa a la tienda, pasó ahí al Oxxo y usted da un billete de a 20 y alguien lo confundió con un billete de a 100. Ah, no, ¿verdad? ¿Qué color tienen aquí parecido? Es que ahora se me hicieron bolas los nuevos y los viejos. Hay uno de 500 con uno de 50, ¿verdad? Que tienen el mismo color, que son como rosaditos. Imagínese usted da uno de a 50 o moraditos, no sé, ya ni sé qué color son. Entonces lo da usted y el cajero, igual que yo, es daltónico y se le va la onda, ¿verdad? Entonces agarra y piensa que es de a 500 y le da vuelto de a 500. Y sale él con sus 450 de más, aparte del vuelto, ¿verdad? Y sale, ¡qué bendición! Y el Señor sabía que yo tenía necesidad. ¿Será bendición eso? No, porque no fue que se lo encontró. Fue que otra persona se equivocó y ahora él va a tener que pagar por eso que él se llevó. Lo correcto era que él no confundiera algo material con algo espiritual y regresar y decirle, mira, te equivocaste, ¿verdad? Yo te di uno de a 50, ¿verdad? Yo te di uno de a 100, le va a decir usted, para no sentir que se va con las manos vacías, ¿verdad? Te va a decir usted, mira, te confundiste, ¿verdad? Y hay gente que así ve las cosas, todo lo que ve, lo ve con ojos carnales, todo. Se le acerca una hermanita a hablarle allá al muchacho, ¿verdad? Está el muchacho ahí y la hermanita, ¡ay, qué mucho gusto! De plano le gusto, eso lo hemos hablado, ¿verdad? O la hermana, que es más común que pase con hermanas, ¿verdad? Se le acerca el hermano bien amable, ¡ay, se cayó tu velo! Toma, ¡ay, como en el no sé qué drama que vi por ahí!
ay, nos tocamos el dedo, de plano es él, ¿verdad? Todos los que se pusieron rojos ya se echaron color, ¿no? Y entonces dice uno, ¿por qué? Porque está viendo algo que es natural y es común y lo está confundiendo con otra cosa, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que es así, y entonces si uno anda con gente que es como Lot, lo resulta contaminando a uno. Yo no sé si le ha pasado, pero a veces uno ni cuenta se da, ¿verdad? Y de repente alguien, uy, ¿viste cómo te dijo? ¿Oíste lo que te dijo? Y uno, no me fijé. Ay, es que solo te diste la vuelta a eso, así. Y a uno no le consta porque uno no lo vio. Pero como es tu pana que compartieron biberón en kinder, entonces piensas que es cierto, ¿verdad? Y empiezas a agarrar conceptos que esa persona maneja, en vez de que tú tengas influencia sobre él, como fue con Lot, que no, por más que Abraham fuera grande, él nunca fue totalmente influenciado por él, siempre mantuvo esa mentalidad carnal. Y entonces vemos que hay gente que es así. Entonces a veces tenemos amigos allá a la par, aún familiares, que tienen una mala forma de vivir. Y uno no ha querido marcar una separación porque dice, no, es que es mi tía favorita. Es que, ¿qué? ¿Es mi quién? Es mi vecina, ¿verdad? O yo qué sé. Y entonces, pero aquí vemos que Abraham se separa de Lot. Y no sé por qué se me olvidó poner el verso, pero está el verso, después usted lo puede buscar ahí, donde dice, y se separó Lot de Abraham. Y entonces Dios volvió a hablar a Abraham. Había dejado de recibir instrucción de Dios porque Dios había visto que esa compañía no era buena. Y después usted se sabe el final de Lot, ¿verdad? Y entonces dice, no tenía ni la menor idea de cómo dejarse guiar por el Señor, aunque era justo, no había crecido. A veces hay gente que es cristiana, que es nuestro amigo, que es nuestra amiga, que es nuestro familiar, pero no han crecido. Y entonces les falta guianza, les falta, pero ellos quieren tomar decisiones. Fíjense que a mí no se me olvida esa vez que discutí con un mi amigo. Y pues yo tenía la política de cada quien, ¿verdad? Empaca su propio paracaídas, cada bien que vea qué hace, ¿verdad? Y a la hora de saltar hay que vean qué es qué. Pero esa vez él llegó y no me recuerdo ni qué fue lo que me dijo y me empezó a comentar, ¿verdad? De la chica. Y entonces yo le dije, pero vos predicas, ya viste cómo es, ya viste cómo es ella, ¿verdad? Ya te diste cuenta que ya no, o sea, mira, me dijo, con que sea buena hija. Y además, es que eso no se nos olvidaba con algunas hermanas, porque dijo, y además hasta cocina mejor que muchas de ustedes. Y yo así, como que, o sea, eso es lo importante para ti. Se está confundiendo una cosa con la otra. Dije, no sé por qué, si es que cocina mejor que nosotros, nunca te hemos dado de comer en primer lugar. Pero bueno, le dije, bueno, es decisión tuya. Es decisión tuya. Y estaba como airado, estaba como, porque como que lo empezamos a acorralar, ¿verdad? Porque le empezamos a decir, mira, pues, pero y tal cosa, y no hemos aprendido que no así, que, ¿verdad? Y hasta en escondidas andaban, entonces eso no está correcto, y mínimo habla con los papás, ¿verdad? Y decirles, y entonces como que agarró algo que nada que ver, como para quererlo poner de excusa. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver, que si tenemos una amistad de muchos años, tenemos un familiar que está ahí con nosotros y todo, nosotros tenemos que saber hasta dónde nosotros podemos compartir, hasta dónde nosotros deberíamos de estar escuchando a esa persona. Entonces, me voy rápido con el otro y dice, cae, pero se vuelve a levantar. Porque no todos los que se caen se vuelven a levantar, eso lo sabe usted, ¿verdad? Y entonces le voy a poner aquí Génesis 12:10, dice, y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar ahí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. ¿A dónde bajó? A Egipto. A Sodoma, ¿verdad? Como que se quedó en el otro verso. Bajó a Egipto. ¿Qué es figura de Egipto? Del mundo. Ay, un mosco quiere. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bajó al mundo, tuvo una necesidad y bajó al mundo. Como estamos hablando de novias, ¿verdad? O de novios,
sintió, ya estoy en edad, pero como en la iglesia no hay, porque ahí son recuadrados todos, no me van a dejar, entonces me voy al mundo, porque ahí sí son facilongos, y entonces me voy al mundo, ahí seguro consigo, ¿verdad? Cayó, bajó a buscar algo que no encontraba donde estaba. Él estaba en lo alto y no lo encontró, y entonces le fue más fácil descender, bajar. Pero en el 13:1 dice, ya usted ahí puede leer la historia si quiere, ¿verdad? Pero luego aquí dice, y subió pues Abraham de Egipto al Negev, él, su mujer, con todo lo que poseía, y con él Lot. Ahí todavía no se había deshecho de Lot, pero esa es una de las razones por las que él bajó, porque a Dios no le hablaba, ya no tenía esos encuentros así, y entonces tiene una necesidad, baja, peca, y entonces le toca levantarse. Pero miren la forma en que se levantó ese hombre. Y Abraham subió de ahí, y Abraham era muy rico en ganado y en plata y en oro. Es decir, él bajó necesitado, con una necesidad lo movió a hacer algo que no debía hacer y pecó, pero se arrepintió y se vuelve a levantar. Y al levantarse, Dios lo que hace es que lo bendice. En su proceso de levantamiento lo bendice y lo prospera. Entonces, ¿qué les pasa a los que son hijos de Abraham? O sea, no es que nosotros seamos irreprensibles y nunca pecamos ni nos equivocamos. Todos en algún momento cometemos errores. Pero nosotros tenemos que saber que un hijo de Abraham se vuelve a levantar. Y el que se vuelve a levantar como hijo de Abraham, Dios lo bendice. Y no se levanta como se cayó. Algo va a hacer el Señor y se va a levantar con un aprendizaje en primer lugar, porque el que se levanta, pero no le quedó muy clara la lección, segurito se vuelve a descalabrar más adelante. Pero este se levanta y se levanta bendecido. Entonces voy rapidito. Le cree a Dios. Fíjese que aquí lo podemos aplicar a lo que hemos estado haciendo dentro de la administración de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Cada vez que hay un culto acá hemos tratado de ministrar eso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos intentando? Que la gente le crea a Dios. Porque a veces nosotros, mire, yo no sé cómo es usted, si a usted ya lo bautizó el Señor, si habla en lenguas, cómo fue su experiencia, pues no nos hemos sentado a platicar, tal vez hoy en la noche con una hamburguesita ya platicamos de eso, ¿verdad? Pero hay mucha gente. Yo recuerdo que había alguien que me decía, es que yo no hablo en lenguas porque cuando yo empiezo a sentir, yo siento así como un fuego, pero no sé si es mi emoción, yo siento así aquí y de repente, y empiezo, bueno, ¿qué digo, Señor? ¿Qué voy a decir? Y el Señor no me dice qué decir, y entonces ya no lo hago. Y entonces yo entendía que Dios sí la estaba llenando y le estaba dando, pero le faltaba esto, creerle a Dios. Entonces, hermano Billy Bunster explicaba cuando hablaba del bautismo por el Espíritu, decía, esto es como cuando un bebé, tal vez de unos 2 años, que ya más o menos, dice que hablan, ¿verdad? Porque no se les entiende nada, los que han estado con un bebé se dan cuenta, ¿verdad? Llega y solo la mamá le entiende. Ay, sí, que el plato rojo que está en la mesa tiene tu sopa, ya te la voy a dar. Y uno dice, ¿cómo le interpretó? Si no dijo nada, pero no se parecía nada de toda la jerigonza que habla el muchachito, no se le entendió nada. ¿Cómo ella sabe? Algo así es el Padre con nosotros. A veces nosotros empezamos a hablar en lenguas y solo se nos viene una cosa y pensamos que, ay, qué ridículo, ¿verdad? Todos hablan un montón, dicen un montón de palabras y yo solo voy a repetir una cosa. Sí, porque usted es un bebé, usted está empezando, pero como no es usted el que está hablando, sino que es su espíritu, si hay alguien que le está interpretando y le está entendiendo, porque dice que esa es la forma en que el espíritu de nosotros se comunica. Y entonces empieza a hablar, ya no está hablando usted con su mente. Por eso es la palabra que nosotros cuando hablamos en lenguas nos edificamos a nosotros mismos. No edificamos al de la par, porque el de la par se queda como, ¿qué dijo, verdad? No entendí, ¿verdad? Y qué raro habla, ¿verdad? Pero el que lo está sintiendo, ese está metido hasta la cocina. Y aunque así diga 2, 3 palabras nada más, él siente que cada vez que las dice está diciendo algo nuevo y dice, pero yo estoy loco porque estoy diciendo lo mismo. Pero fíjese que una de las cosas que a mí como me gusta cuando alguien le dice a uno, ¿verdad? A ver, decime con la Biblia cómo es que la misma palabra quiere decir algo distinto.
Entonces uno les tiene que recordar aquel pasaje cuando está en Daniel, ¿verdad? Cuando está el rey haciendo la fiesta, ¿se recuerda? Y va y saca todas las copas de oro y todos los instrumentos de oro y todo, y los saca ¿cómo se dice? Cuando usted es creído y quiere impresionar, ¿verdad?, a sus invitados. Entonces miren, ¿verdad?, copas de oro, miren estas las usaban los judíos allá en su templo, pero ahora las vamos a usar para nuestra fiesta. Y el Señor se ofende. Y mire, fíjese cómo es eso. Yo digo, ¿qué haríamos nosotros si vemos algo así, verdad? Y sale una mano. ¿Por qué no salió el ángel completo o el que estaba escribiendo, verdad? Entonces salió una mano. ¿Cómo habrá sido ver una mano? ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo sería? ¿Usted ha visto la película de los Monsters? ¿Cómo es? La familia Adams. Que hay uno que se llama Dedos y solo es la mano que camina así. ¿No la ha visto? ¡Ay, es horrible! Te digo, ¿cómo habrá sido eso impresionante, verdad? Y sale una mano y escribe en la pared. ¿Alguno se acuerda qué es lo que escribe en la pared? Ajá. Mene, 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 tekel uparsin. Y todos se quedan. Yo no sé si por la mano o porque habían visto que había escrito en la pared, ¿verdad? Pero todos se quedaron así. ¿Y quién nos interpreta eso? Porque no era una lengua humana. Y entonces llaman a Daniel, y Daniel lo lee y él lo interpreta por el Espíritu. Y decía, mene, mene, tekel uparsin. Y dice, pesado ha sido y ha sido hallado falto. Y le sigue lo demás porque ahorita se me olvidó. Pero todo eso decía en esas cuatro palabras. 4 o 5 palabras. Entonces dice uno, ¿cómo, verdad? No tiene sentido, porque mene, este mene era igual al otro mene. ¿En qué momento este mene cambió de significado al otro mene? ¿Cómo es eso, verdad? Pues así son las lenguas. Usted tal vez está diciendo lo mismo y está repitiendo lo mismo, pero usted ya lo mezcló con fe. Ya le creyó a Dios. Y miren lo que pasa cuando uno le cree a Dios. Génesis 15:6 dice, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Él se lo tomó por justicia. Cuando usted le cree a Dios, así sea en la cosa más, mire, aunque los demás se rían, porque eso es así, es que la fe no te la va a entender cualquiera. Por eso uno no debería de hablar ciertas cosas con todos, porque no todos están al mismo nivel ni te van a entender. Pero a mí me estaba contando una hermana que estaba ayunando sin que su familia supiera y se fue a su cuarto y estaba en su habitación, y entonces dice que empezó a leer la palabra y se sintió cansada y cerró sus ojitos, ¿verdad? Entonces cerró sus ojitos, me dice, de tanto leer me cansé, entonces cerré mis ojos. Y cuando yo cerré mis ojos, la habitación se llenó de un perfume, pero no era un perfume mío, o sea, no era un perfume que yo conociera de alguno de la casa. Y entonces dice que ese es un perfume, qué delicioso, pero ¿qué es lo que huele así? Y dice que ella empezó a querer saber de dónde era. Y de repente entraron los niños. Dice que un niño, ¡pum!, se le tiró a la cama y le dijo, mami, qué rico huele tu cuarto, ¿qué es ese perfume? ¿Qué echaste? Y entonces dice que ¿tú también lo sientes? Sí, huele bien rico. Y entonces llegan los otros niños, ¿verdad? Y todos a oler. ¿Y qué es, verdad? ¿Y qué es? ¿Qué es eso? Es un perfume bien. Pero dice que en lo que estaban en eso, bueno, vamos a comer, ¿verdad? Y todos se salieron. Y se queda sintió en su corazón, ¿será que era la presencia de Dios? ¿Será que yo percibí la presencia de Dios como un perfume? Y se hizo tan real que hasta lo sintieron los demás. Y entonces me dice, pero no quise decir nada, porque yo sabía que me iban a tratar de loca, porque no me iban a entender. Entonces hay cosas que solo Dios nos da a cada uno, porque sabe que tú sí le vas a entender, tú sí le vas a dar significado y razón a eso. Me pasó, me recuerdo con mi amiga también. Nos fuimos a un retiro de jóvenes. Y pues nosotros siempre andábamos en los retiros, pero solo Dios sabe cómo íbamos, porque nunca teníamos dinero, nunca, ¿verdad? Siempre andábamos así viendo cómo juntábamos entre todos y hacíamos cooperacha y todo. Y de repente llegamos al retiro y se acercó una de las muchachas de otra iglesia
Y entonces la vio y le dijo, mira, el Señor me puso en mi corazón que te diera esto. Y donde una bolsita, ¿verdad? Entonces dice, ay, gracias, Dios te bendiga. Y donde la abrió empezó a llorar. Y entonces yo dije, uy, que le habrá dado una rata que le dio, ¿verdad? ¿Por qué lloró? Entonces yo así, ¿verdad? Con pena, ¿qué te dio? ¿Verdad? Entonces me dice, es que esta era una donita para el cabello, así, doradita, bien bonita. Me dijo, es que esta colita, le decimos nosotros en Guatemala, yo la vi allá en la librería. Y desde que la vio, dice que dijo, qué linda, cómo me gustaría poderme comprar esa colita. Dice que solo la vio y lo pensó y entramos. Pero el Señor vio su corazón y la sorprendió así. Entonces uno dice, ay, una donita, ¿cuánto podía costar una donita? ¿Cuánto costará una donita? 15 pesos. Entonces, ay, por 15 pesos llora. Sí, porque usted no entiende el regalo, ¿verdad? Usted no sabe lo que en el corazón de ella tuvo, el impacto que Dios tuvo. Entonces hay cosas que son por fe, y cuando nosotros aprendemos a caminar por fe y a creer en cosas pequeñas o grandes, Dios se manifiesta y nos lo toma por justicia. Bueno, voy terminando, este es el último. Él intercedía, y aunque lo hemos dejado de hacer así en grupo, ¿verdad? Sí vamos a empezar a hacerlo. Ya nuestro pastor empezó a darnos ahí el horario, cómo le vamos a ir haciendo. Pero fíjese que era lo que él hacía. Génesis 18:23 dice, y Abraham se acercó y dijo, ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Fíjese que no era gente buena por la que estaba intercediendo. Si usted se da cuenta, no era. ¿Quiénes eran? ¿Alguien que se sepa la historia? Ajá, ahora sí, ahora sí era Sodoma. Sí, eran los de Sodoma y Gomorra. Dios le habla que los va a destruir y entonces Él empieza a interceder. Tenemos que tener un corazón así. ¿Sí? Si usted puede ver aquí dentro de nosotros, falta gente. Faltan nombres. No dije hombres, dije nombres. Ya me miran así como, ¿cómo que faltan nombres? Chicas también, dijeron ustedes. Faltan nombres, faltan hermanos. Y deberíamos de estar intercediendo por ellos. Porque algunos no están viniendo porque ya están en otro asunto, ¿verdad? Tienen que trabajar, otros tienen que estudiar, pero hay otros que sí están pasando algo espiritual que no les está permitiendo venir. Sí están teniendo una lucha y que aún por tonto que le parezca, a veces se le viene a la mente, está uno haciendo algo y de repente se le viene a la mente, bueno, y me engano, no lo he visto. Ay, Padre, ayúdalo ahí donde esté, Señor. Ay, Padre, quítale toda filistea fea ahí enfrente, o todo filisteo, peludo o chino, no sé qué cosa tan fea se le esté acercando ahí. Padre, por favor, ¿verdad? Dale el tiempo, Señor, que tenga necesidad de buscarte. Recuérdale cómo te buscaba y cómo tú le hablabas, Señor. Y cuando usted siente, resultó intercediendo por él, ¿verdad? No tenemos que ser, eso es cuando alguien no intercede, es cuando alguien es indolente. Ay, que mire, ¿verdad? Media vez yo esté bien, los demás, ¿qué me importa? Y no podemos ser así, porque entonces no estamos haciendo las obras del padre Abraham. Y que como hijos de Abraham las tenemos que alcanzar, tenemos que hacerlo. Entonces sepa usted que a las 5:30 de la mañana está el apóstol orando todas las mañanas en Facebook o en YouTube. Ahí nos reunimos a orar. Y que si usted no puede a las 5:30 de la mañana, puede ponerlo después, a la hora que usted puede. Y agárrese una hora y interceda, ¿verdad? Si usted no tiene la capacidad de decirse, es que hermana, yo no puedo orar, verá que empiezo a orar y empiezo a pensar en los anteojos del gallo y se me olvida que, ¿verdad? Y empiezo, ¿y cómo, qué dijo la hermana de que necesitábamos hombres? Y cuando usted siente, está pensando en otra cosa, ¿verdad? Se le fue la onda, usted empieza por una cosa y termina pensando otra. Ay, si no puede hacer eso, pues ahí está la oración. Gracias a Dios, pues nos queda grabada, ¿verdad? Ahí está en YouTube, usted busca, ¿verdad? Oración, ¿cómo aparece? Servicio de oración, ¿verdad? Servicio de oración, ¿mande? Oración de la mañana, usted pone ahí Ebenecer y ahí le aparecen, ¿verdad? Y si no, pues empiece usted, haga su lista,
Y empiece orando por los de su casa, ¿verdad? Por mi familia, por los míos, pero también empiece a orar por los hermanos. Él oraba por los que ni siquiera eran hermanos, porque él sabía que estaba ahí Lot. Pero él también se puso a pensar, y más si hay alguien más como Lot, ¿verdad? Aparte de Lot, tal vez hay alguien más que teme al Señor. Y entonces usted ya se sabe la historia, ¿verdad? Que le dice, empieza por 50 y termina por 10, ¿verdad? Le empieza a hacer descuento al Señor. ¿Y si hay 40, Señor? ¿Y si hay 30, Señor? ¿Y si hay 20, Señor? Y yo digo, ¿cómo es el Señor de paciente con nosotros? Dios no se cansa. Dios no se cansa de nosotros. Nos tiene paciencia. Y por eso es que tú tienes que saber que tú tienes libertad de acercarte al Señor cuantas veces tú tengas necesidad. Tal vez alguien más te diría, ay, ¿sabes qué, papito o mamita? Yo ahorita ya no te puedo atender porque tus ministraciones son de 4 o 5 horas, ¿verdad? Pero con el Señor no es así. Tú tienes libertad de acercarte y ahí abrir tu corazón. Y pues quiero pedirte que me acompañes a orar. Tal vez lograste identificar algo que te haga falta, aunque faltan muchas. La verdad es que ahí solo agarré unas cuantas, pero hay muchas obras de Abraham. Hoy, por ejemplo, ir a evangelizar, acordarte que hay gente que está pasando, tal vez son hijos de Dios, pero por alguna u otra razón el enemigo logró darles y los apartó. Y hoy vas a ir con un corazón de misericordia, aunque así tú no hables, aunque tal vez no te animes a decirle nada, o tal vez sí. Tal vez sea hoy el día que tú le vas a creer al Señor y que toda la palabra que tú has recibido te vas a decir, no, esta palabra no es solo para mí. Todo esto no es solo para mí, algo tengo que decir yo. Y tal vez va a empezar esa persona al oír al que le está evangelizando, ay, sí, pero es que, mire, como todos somos hijos de Dios. Usted ha oído eso, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. ¿Usted se acuerda? No todos somos hijos de Dios. Y entonces ya se mete usted, disculpe, pastor, le voy a contestar yo aquí al ¿verdad? Y empieza usted, no todos somos hijos de Dios. Dice la palabra que a los que le creyeron, a los que le recibieron, esos tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Todos los demás son criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres aceptar al Señor Jesús? Tal vez hoy va a ser tu día en que vas a poner por obra la palabra y le vas a creer al Señor. Hoy vas a hacer un acto de misericordia. Porque hay gente que, yo no sé quiénes estuvieron con nosotros las veces que salimos anteriormente, pero salíamos a evangelizar y mucha de la gente a la que el Señor nos permitió hablarles tenía cara de desesperación y de tristeza. Cuando uno se acercaba, algunos lo miraban a uno y uno sabía que tenían una necesidad en su espíritu y en su alma bien grande. Y te oían y te recibían la palabra y algunos pues vinieron, ¿verdad? Y entonces, eso fue, Dios te usó porque logramos movernos en misericordia y les llevamos un mensaje. Tal vez lo único que necesitaban oír era que Dios sí se acordaba de ellos. Tal vez habían hecho cosas tan feas, tan desagradables a Dios, que pensaron que estaban tan lejos que Dios, aunque ellos supieran que Dios existía, Dios ya no los quería cerca, porque lo habían ofendido. Y cuando tú te acercas y le dices, mira, a mí el Señor me envió a decirte que Él te ama y que este puede ser tu día, y empieza usted a hablarle y no sabe la bendición que le está llevando a esa persona. Que el Señor nos vea con agrado siempre, pero que también nosotros que nos vea con agrado como resultado de que nosotros siempre queremos estar dentro de la voluntad de Él. Y que cuando entendemos que algo no lo estamos cumpliendo, somos gente que puede rectificar y decir, esto me falta, en esto no estoy haciendo bien. Amén. No todos tienen esa capacidad. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, papito. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por hacernos entender que estamos en un caminar
donde vamos de gloria en gloria y de poder en poder, y que vamos arrebatando bendiciones, y que tú estás haciendo algo extraordinario en nuestras vidas, porque tú eres bueno y porque lo que tú iniciaste, tú lo terminas. Dice tu palabra que aquel que inició la buena obra en nosotros ha de terminarla, ha de culminarla. Padre, y nosotros lo creemos porque lo hemos visto. Cuando nosotros vemos nuestras vidas, Señor, hace un año, hace 6 meses, hace 3 meses, entendemos que tú has hecho una obra preciosa en cada uno de nosotros. Y hoy te pedimos, Señor, que en base, Señor, a lo que nos has dicho, nosotros hoy podamos tomar esta palabra, que seamos inteligentes espiritualmente, Señor, y la llevemos, Señor, a nuestro caminar. Que la pongamos por obra, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, gente que vino a perder una hora de su vida, a sentarse a pensar en otra cosa mientras tu palabra llovía, sino que seamos gente que dice, Señor, lo que tú digas para mí, yo lo quiero tomar, yo quiero ponerlo por obra. Padre, en el nombre de Jesús, estamos dispuestos, Señor, a tener un cambio de actitud, un cambio de vida si es necesario. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos jóvenes que han estado, Señor, pidiéndote llenura, que han estado pidiéndote dones. Padre, en el nombre de Jesús, que tú veas la sinceridad de su corazón, tú que los conoces y sabes cómo hablarles de forma que ellos te entiendan. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que les des la suficiente fe, porque estamos llamados a ver cosas extraordinarias. Porque estamos llamados a conocerte como el Dios extraordinario que eres. Así como tú te mueves en lo natural y en lo sobrenatural, estamos llamados a ver esas cosas. Padre, queremos creerte y que cuando tú necesites, Señor, un vaso que te sirva, que podamos estar disponibles nosotros, porque somos gente que te cree, que no es por lo que sabemos ni lo que somos, sino es porque entendemos que eres un Dios grande y poderoso y que puedes hacer cosas mayores de las que imaginamos o pensamos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te creemos, Señor. Levantamos nuestra mano y te decimos, Señor, yo te creo. Yo te quiero creer. Yo quiero creer a tu palabra, Señor. Yo quiero que cada palabra que sale de tu boca yo la tome por promesa. Que yo pueda declararla, Señor, y guardarla para aquel que la necesita, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, papito. Amén y amén.